Buenas noches a todos. Quiero explicarles un proyecto que he estado trabajando. Este proyecto le he llamado Torre de Control. ¿Por qué lo creo? En un principio, llevo trabajando con IA bastante tiempo, creo. Y en temas de IA generativa para desarrollo, primero tuve algunos problemas que seguramente muchos de ustedes también han tenido, que era de cómo desarrollo de tal forma de que le pida algo a la IA y programe como yo quiera, programe como yo tengo en mi cabeza, como yo tengo en mi mente. Entonces, para esto elaboré varias estrategias que seguramente han escuchado en internet, como los Seven Loops, como los Few Shops, que son básicamente crear estructuras donde tú lanzas un resultado, preguntas algo para tener una respuesta, pero le das ejemplos de si tuvieras una pregunta similar, cuál sería una respuesta buena y cuál sería una respuesta mala. Y ya con ese ejemplo la IA tiene una observación de cómo crearlo. También creé diferentes specs para que cada IA tenga una información bien acotada a su skill, para que sepa cómo hacer una tarea. Pero aún así he visto que pese a todo esto la IA aún se equivoca. Entonces, algo que me ha ayudado bastante es tener algo visual del workflow de trabajo que estoy siguiendo. Les voy a mostrar un poco mi workflow de trabajo. Mi workflow de trabajo para desarrollo hoy en día es el siguiente. Tengo un primer paso donde si el requerimiento es crear un proyecto desde cero, lo que va a hacer es validar que no haya nada, que es un proyecto nuevo, va a ver el requerimiento, va a usar el patrón AI DLC. ¿Qué es el patrón AI DLC? Para darles un contexto bien básico, bien resumido, es que para que la IA no adivine, no suponga, no se invente, nos va a hacer una serie de preguntas hasta que su incertidumbre sea lo menor posible. ¿Qué tanto? Lo he puesto configurable porque a veces llega siendo ya muy incisiva con las preguntas y también si es demasiada información es que estamos planteando mal el requerimiento y no debería ser tan grande. Ya es algo que deberíamos tener en cuenta. Eh, una vez que tiene el HU con la información, esto lo llamo los requirements y los BD, que son los escenarios donde él tiene que probar. O sea, para un escenario de prueba tengo que tener un happy path, tengo que tener una falla, qué pasa con estos datos, qué pasa en esta sesión, cómo voy a resolver. Son los escenarios de pruebas. Patrón BD, para eso estamos usando Gherkin. Y con estas dos informaciones que serían nuestros requerimientos claros, los escenarios, empieza a crear una HU enriquecida con un patrón y un spec específico de un formato que yo le he establecido. ¿Podría ser otro que ustedes tengan? Sí, pero el patrón configurado de esta actividad es el que estoy usando. También tenemos el segundo paso, que sería la propuesta técnica, que una vez que tengo claro el HU, el requerimiento y los escenarios, le pido a la IA que con mis patrones y forma de trabajar y documentos me cree un desarrollo. Esto lo que va a hacer es dividirse en dos partes. Primero es un líder técnico que va a orquestar que lo hagan los scaffolds, que sería un sub-agent específico para crear la estructura del proyecto, porque yo estoy trabajando actualmente con arquitectura hexagonal. Entonces este proyecto lo va a seguir con la arquitectura hexagonal que yo he diseñado, porque arquitectura hexagonal es un patrón de concepto de negocio, pero cómo lo implementas es un poco libre al desarrollador. Entonces, en la que a mí más me ha funcionado es un patrón hexagonal con el modelo de la cebolla. Es el patrón hexagonal que yo estoy siguiendo hoy en día con Kotlin. Entonces, eso le estoy pidiendo que desarrolle. Y luego también tengo un tema, que ya, esto pudo haber seguido los patrones de Scaffold, correcto. Pero puede ser que haya fallado en los patrones de cómo colocar un nombre. Me genera use case con nombres incorrectos o me genera ports repetidos que deberían ser unidos. De nuevo, esto es a mi concepto. Entonces he definido un name checker que se valida que los nombres tengan una correcta hilación. Y ya con estos, y bueno, el líder técnico tiene otros lineamientos, ¿no? Aparte, como la seguridad, cómo va a plantear esto en base de datos, qué base de datos va a usar, si tiene que indexar o no. Sabe más o menos cómo trabajarlo porque tiene los escenarios, la concurrencia y los TPS en la H1 enriquecida, entonces puede ser mucho más preciso. Aún así, pasa por una segunda etapa, que es el Validation Tech Lead. El Validation Tech Lead se encarga de validar que lo que dice el primer Tech Lead sea correcto. Se puede pensar que esto es un error y que no debe ser de esta forma,
pero no, porque en lo que es la IA generativa, y seguramente los que han revisado esto un poco más a profundidad en chatbots, ustedes saben que para asegurar la calidad de la respuesta, es bueno que tengamos lo que son calificaciones y validaciones. Entonces, lo que hace el segundo tech lead, como si fuera otra persona, se pone a hacer una review del plan técnico del anterior. Entonces, si ve alguna observación técnica o de nombres o de estructura, la rechaza y se la manda a que la corrijan. La IA es mejor validando que creando. Entonces esta validación ayuda bastante. Entonces acá va a haber un lupeo hasta que esto pase. Hasta 3 veces. Si no lo logra hacer en 3 veces, me va a preguntar y me va a decir, oye, tengo este problema. ¿Qué sugieres para resolverlo? Y yo le voy a decir, oye, podríamos trabajarlo de esta forma. Este debe ser un open API, debemos corregirlo. No, esto no debemos usar el security, debemos usar un patrón distinto de, no sé, de certificados, de llaves, MTLS, no sé, muchos patrones. Entonces él me puede preguntar y lo voy revisando. Y luego, una vez que él ya revisó y ya está correctamente su desarrollo y su plan, me va a presentar su plan y me va a pedir una aprobación. Yo puedo aprobar el plan, o puedo generar una observación, o directamente puedo corregir su plan, que es un archivo MD. Si lo corrijo, él toma la corrección y ya simplemente va al desarrollo. En el desarrollo he creado una serie de subagents que se pueden ejecutar sí o no, depende del escenario. El que va a definir qué subagents va a usar es el líder técnico, una vez que le dé la aprobación. Y ya con estos subagents trabajando en paralelo, se termina este desarrollo y pasa a la parte de pruebas. Algo que creo que no mencioné es que yo también, al generar una observación, normalmente solo debería ir a propuesta técnica, pero si en la observación veo que la HU está mal definida por algún motivo y el alcance es mayor, puedo generar una observación hacia la historia y esto va a generar que se lupee al inicio, porque va a haber una ampliación en el alcance del HU. Esto debería pasar al mínimo, pero es un escenario que sí sucede, entonces lo he agregado. Ahora, las pruebas se desarrollan sobre el código desarrollado para cumplir el coverage como tal, pero también sobre el patrón BED, que eran los escenarios de prueba que habíamos hablado al inicio. Entonces es importante que no solo validemos pruebas unitarias por completar, como hace normalmente la IA, sino que validemos los flujos de negocio que eran los criterios de aceptación que planteamos en el HO inicial. Entonces, esta va a tomar eso también como input. Y la parte final es el cumplimiento, que valida con el plan técnico y la HU enriquecida, que se haya cumplido todo esto en el desarrollo. Y si ha cumplido todo, como parte final, lo que va a hacer es levantarlo en un Docker, todo el proyecto, y va a validar funcionalmente que esto funcione. Una vez que lo prueba, va a generar un archivo Python para que esto luego se pueda automatizar y probar de forma automática. ¿Ya? Entonces ese sería el flujo de desarrollo que tengo. Les voy a mostrar un poco, bueno, este es un flujo que ya acabó. Me puedo ver la propuesta técnica, puedo ver los desarrollos, como pueden ver aquí. El tech lead que estuvo por acá. Aquí podemos ver el plan técnico, que lo que tiene son diferentes secciones, como el alcance detectado, los componentes que vamos a reutilizar, la infraestructura, el BD por caso, el contrato del API, los cambios en base de datos, el scale font, el stack de negocio que vamos a utilizar. También tiene starters, en caso que necesitemos un starter requerido porque nuestra empresa está custom, también está ahí. Luego pasa por la validación, que en este caso se rechazó la primera, porque había un escenario que no cumplía algún estándar, como un récord. Indicaba que le faltaba un ID de autogenerado, si no, no se iba a poder devolver el ID. Entonces, como vieron, sí se equivocó, es algo que debió estar, porque si generas un comercio deberían tener un ID único. Y luego la aprobación del usuario, donde acá se quedó conforme que el usuario respondió aprobado. Hay una evidencia. En el desarrollo, todos los detalles que se ejecutaron, el tiempo de ejecución. Tenemos las pruebas, todos los detalles que se generaron en paralelo, el tiempo de ejecución y el cumplimiento. ¿No? Todo lo que se generó en paralelo, el cumplimiento de todo esto, cada subdía ejecutado y al final su respuesta, que sería esta, ¿no? Que es la que me queda como última actividad, donde menciona el API que se ha creado, las diferentes respuestas, el stack con que se desarrolló,
eh, que está verificado, levantando el proyecto en un MySQL en Docker y corriendo los 4 escenarios del Gherkin, como les decía. Se encontró un bug donde el código duplicado valía 500 en vez de 409 y con eso se cerró las pruebas totalmente. Entonces, es importante este punto porque a veces creemos que con las unit tests que hemos probado, con todo el lógico debería funcionar, pero aún así puede fallar. Entonces, este último paso aseguraba bastante la calidad del código. Ahorita tengo otro que he dejado pendiente, que es este de aquí, que estaba quedando pendiente que yo lo apruebe. Vamos por aquí. Esta es una mascotita que tengo. Le puedo hacer algunas preguntas también. Tiene configurado un API de Grok para que me dé información. Y por ejemplo, le puedo decir que me explique esto, ¿no? Uy, se escapó. Uy, no. Y se escapó el esto. Lo que pasa es que, al menos por diversión mía, a él aparece a veces y me va diciendo qué va haciendo, qué va ejecutando por detrás. Y también le puedo hacer preguntas, pero es más como una mascotita acompañante. Bueno, este es básicamente mi proyecto que he estado trabajando. Lo voy a estar subiendo a GitHub y a LinkedIn con algunas informaciones extra para que cualquiera lo pueda usar, me pueda dar feedback del proyecto, qué le parece, si es interesante o no, y poder seguir trabajándolo. Para que la configuración sea más simple, que se pueda adaptar a diferentes flujos. Una de las cosas que me gustaría es que la gente no técnica, que tiene procesos para generar un documento, procesos para enviar algunos correos, algunos writings, también poder configurarlas desde acá. Porque como es Cloud Code, todas las capacidades que tiene el Cloud Code, que son las rutinas, que son para generar algo, lo podemos programar acá y se puede generar acá. Entonces, básicamente, tener todo lo que alguien no técnico normalmente no podría ver desde una interfaz y poder mejorar el workflow de trabajo desde un diagrama en vez de desde un MD, me parece mucho más mantenible. ¿No? Algunos pasos que tengo aquí, que es lo que le estaba indicando, y cómo funciona por detrás, ¿no? Cada paso. Bueno, hasta aquí dejo el video, espero que les haya gustado y que me escriban si están interesados, les puedo dar un alcance al repo privado, si quiere alguien ser colaborador de ese proyecto. Actualmente solo voy a publicar el código a través de un compilado para que cualquier persona lo pueda instalar, pero no va a tener el código fuente como tal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.